Guillermo Laferrier en línea. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por prestarnos tu tiempo. No, Bueno, en la tarde-noche de ayer, Donald Trump, en ese tono habitualmente imperial que tiene en esta etapa, dijo, bueno, ya está, listo, se terminó la guerra, todos aceptaron. Horas después, un misil cae sobre Beersheba y mata a 4 civiles. La respuesta inmediata de Israel, a través de su actual ministro de Defensa, fue decir, se ha roto el pacto, nosotros vamos a contestar apropiadamente, lo que ocurrirá en Teherán va a ser terrible, y Trump acaba de tuitear en su red social diciendo que está muy decepcionado con los dos. Parece como un papá que se enoja porque los chicos se pelean en el asiento de atrás del auto y se dejen de pelearse. Cuando no dejan de pelearse, le dice: Estoy muy decepcionado con ustedes dos. ¿Qué peligro atraviesa el mundo en esta etapa? bueno, sí, pero a ver, esto se terminó. Ahí Irán ha anunciado que acepta el cese de fuego y este quebrantamiento del cese que se había establecido por parte de Irán puede deberse a dos causas. Una, fallas groseras de comunicación desde el poder político a los que ejecutan las cosas. Dos, el, disculpame el término, el despelote que debe ser internamente Irán hoy, Ujú, luego de la situación humillante en que ha quedado. ujú, Porque acá en Argentina se ha considerado Irán como una potencia militar, José Luis. ujú, Y esta operación que desarrolló desde el 13 de junio Israel, en realidad ya venía esto de antes cuando hizo sus lanzamientos 2 veces de misiles Israel sobre Irán, desnudó la incapacidad del régimen en punto a los temas militares. Claro, entonces, acá y cierro. Irán es el que ha salido muy mal de todo esto, ha perdido toda su capacidad de generar un arma atómica y hay que ver cómo va a ser la evolución política interna del régimen. Bueno, creo que lo que está en danza es eso, si se generan las condiciones para que caiga el régimen, evidentemente, hay un caldo previo, ¿no? Es decir, la, digamos, los sectores mayoritarios de la juventud iraní, en particular, en las grandes ciudades, está manifiestamente enfrentando a riesgo de su propia vida frente a un régimen criminal, por un cambio de paradigmas de los que han instalado los ayatolás, ¿no? Sí, pero convengamos, José Luis, bueno, que vos lo estás diciendo, ¿no? Ese, digamos, descontento no es de ahora, lleva No, décadas, porque el régimen ha sido un desastre para Irán, un desastre. Y esto encima me da una imagen peor todavía, porque no. si vos me dijeras, bueno, ha sido un desastre económicamente, socialmente, pero generó una potencia militar infernal, no, ni siquiera eso. Ujú. Ahora, hay una cosa que me parece importante, que tiendo a creer que es una lección que al final se ha aprendido luego del desastre de Afganistán e Irak, Mm. Libia, la primavera árabe y todo eso. No meterse adentro de ese tipo de países con Claro. tropas a tratar de cambiar. Me comprendés, José Sí, Luis, sí, ¿no? sí, por supuesto. Porque eso es imposible y es una dinámica que tendrán que manejar ellos al costo que sea. Bueno, yo creo que esa misma regla se está aplicando con Venezuela, ¿no? Sí, tal cual, pero lo mismo, José Luis, ¿cuántas voces has escuchado que te dicen, bueno, tiene que haber una intervención extranjera para cambiar la situación en Venezuela? ¿Y por qué deben morir los hijos de otros países por algo que por los propios venezolanos, por miles de razones, no logran hacer? Sí, sí, por supuesto, por las razones que fueren, pero claro, en definitiva, bueno, las naciones tienen el derecho a transitar su propio camino y las sociedades, todas, tienen la responsabilidad de encontrar sus propios caminos, ¿no? Claro, tal cual. Pero en eso también hay otra lección que me parece que viene a cuento de esa idea muy arraigada en Argentina de cada nación tiene derecho a aliarse con quien quiera, a desarrollar las armas que quiera. No funciona así el mundo Ujú. real, José Luis. No, No obvio, funciona. ¿no? Pero, a ver, a mí me causa mucha gracia. Imagínate, primero, una cosa, José Luis, para que sus oyentes
que tengan en cuenta. Irán no está tan lejos de nosotros en Argentina, los tenemos en Bolivia, ¿sí? Sí, Y sí. los tenemos de una manera muy fuerte. Una fuente muy importante de una provincia norteña ayer me llamó hablándome de la enorme influencia que los iraníes están teniendo en la zona fronteriza nuestra. Entonces, eso estábamos diciendo, ¿no es cierto?, de que no es mentira eso de que una nación puede desarrollar las armas que quiera. Cuando un país desarrolla ese tipo de armas de destrucción masiva y tiene en su carta fundamental la idea de destrozar a otro, eso no es derecho a nada. ¿Me comprende? Sí, sí. Pero entonces es ridículo aquellos que dicen, bueno, Israel ha violado el derecho internacional al atacar a Irán. Imagínate si un país vecino a la Argentina desarrollara esas mismas capacidades con la intención de borrar del mapa a la Argentina. Imagínate qué haríamos nosotros, una mesa pluricultural para dialogar y buscarle la vuelta a eso. Es ridículo. Bueno, pero a ver, recién ahora, a grandes rasgos, hay una comprensión mayor de este tipo de cuestiones. Digamos, el tema de Naciones Unidas, por ejemplo, el tema de la vocera de Naciones Unidas para el tema de Palestina. Gente que yo no sé a cuánto venden su posición política, pero entre otros, Qatar han corrompido todas las instituciones, es toda una mentira, nada de todo eso tiene asidero en la realidad. ¿Qué otra cosa iba a hacer Israel que defenderse? Después del 7 de octubre del 2023, ¿qué iban a hacer los israelíes? ¿Aplaudir? No, igual. Pero fíjate, José Luis, vos mencionás la ONU. Acá hay dos actores que quedaron pintados como verdaderos inútiles. Uno, me refiero a esta situación, ¿no es cierto?, que ha habido desde el 13 de junio hasta ahora. Uno es la ONU, por todo lo que vos acabas de decir, el nivel de corrupción atávico que tiene y su parcialidad en apoyo a organizaciones terroristas como Hamas. El otro actor es la Unión Europea, pintada. No existe, y ni siquiera actores relevantes de esa Unión Europea como el Reino Unido o Francia. Sí. Pero nada en todo esto. No, bueno, el papel de Macron es patético. No, es tremendo. Para mí ha sido una gran desilusión. Cuando el tipo llegó al poder, yo pensé que tenía otra idea. Pero para mí ha sido una gran desilusión. Sí, lo que pasa que ahí, por ejemplo, y en el caso iraní específico, la estructura de soporte y los recursos para que Khomeini tomara el poder fueron de los servicios secretos franceses. Sí. Y Giscard d'Estaing merecería un juicio de la historia por ese crimen, ¿no? Y esto no significa reivindicar a Pahlavi, que era un dictador cruel, digo. No, tal cual. Pero vos fíjate que esa Francia fue la que a principios de los 60, con otra conducción política, le apoyó la tecnología, con tecnología a Israel para que adquiriera capacidades nucleares. Y la proveyó con medios de defensa. Acá había otra cosa que también en ese sentido no se comprende, la relación de Rusia con Israel. Porque cuando se independiza Israel, uno de los primeros que apoya a Israel es la Unión Soviética. Y luego viene Francia, con esto que acabamos de decir, y el que se acerca a Israel, y en ese camino de Francia de apoyar a Israel para obtener un arma nuclear, tuvo la oposición de Estados Unidos. Y posteriormente, sobre el fin de los 60, principios de los 70, es que aparece Estados Unidos más cercano a Israel. Pero esa relación que tiene Rusia con Israel es un canal permanente que a los dos les viene bien. Sí, sí, por supuesto, hay un juego ahí. Quizás haya que mirar más profundo digamos, en la posguerra, cuando nace Israel, todavía Gran Bretaña era una potencia colonial dominante, todavía controlaba, digamos, Egipto, controlaba Jordania, qué sé yo, habría que ver en el pasado cómo fue eso, porque eso fue evolucionando al ritmo de la Guerra Fría, los apoyos, los cambios. Claro. Estados Unidos no era un amigo de Israel en 1947. Pero por supuesto, por eso cuando te dicen, ¿no es cierto?, que Israel vence porque Estados Unidos se lo permite. No, Israel vence
por su propio esfuerzo, ¿no es cierto? Y como en esta situación que sucedió a partir del 13 de junio, el trabajo grueso lo hizo Israel. Y déjame también darte una pequeña reflexión. Esta guerra que tuvo Israel con Irán es la primera guerra de tipo convencional, en el sentido de que se enfrentan dos estados, ¿cierto?, con sus elementos militares, que tiene Israel desde el 73. Eso o sea, no fue una guerra contra insurgentes como las que ha tenido que librar Israel en los últimos años. En segundo lugar, aquellos que te dicen, bueno, el costo económico que esto va a tener para Israel, no perciben que las guerras icónicas en las que venció Israel desde su independencia hasta el 73 fueron desarrolladas bajo una situación económica de Israel desastrosa. Desastrosa, con una economía de tipo socialista que empieza a cambiar para bien a mediados de los 80. Sí, no, después de haber pasado por una hiper espantosa. Tal cual. O sea, a lo que voy, José Luis, es que son escasas digamos, los medios que en Argentina perciben este tipo de cosas. No, la aproximación que tenemos a estos hechos en Argentina es muy, muy grosera, muy chapucera. Entonces todo nos sorprende y mucha gente piensa, pero ¿cómo? Han humillado a Irán si Irán era una potencia militar. No, viejo, no era una potencia militar. Te comiste un verso gigantesco, pero no era una potencia militar. No, sin duda. ¿Sabes qué pasa? Que en realidad yo esto lo veo y converso con amigos que están en el exterior y un grupo de amigos con el que estoy conectado que están allá en Israel, que son argentinos o chilenos o uruguayos. No hay apego no hay apego a las fuentes, a buscar. Se trata de cortar y pegar, cortar y repetir. Este, y también jugar a que la plata de Qatar no está en el diario El País, o que, digo, ¿viste? Sí, tal cual. Es así. No, tal cual. Pero vos aparte te das cuenta de lo chapucero de la aproximación en general de la prensa argentina a estos temas por el nivel de las preguntas, ¿no? Qué sé yo, hace un par de días me preguntaron, ¿de dónde salen esos aviones B2? Los B2 llevan más de 20 años en servicio. Sí. ¿Me comprendés lo que te digo? Y dicen, qué raro, que vuela como un ala delta. Bueno, ayer había un experto en un programa que vos tuviste en la semana que decía que Irán tenía la llave del triunfo en el cierre del estrecho de Hormuz, y ya China le había avisado a Irán que ni se le ocurriera. Pero claro, pero además, Jacobo, primero, no se fijan en un dato básico que es cómo el petróleo estaba el precio, porque ese era un indicador de cómo el mercado tenía temor de esto. Y el mercado sabía que la armada de Irán era otra farsa. Cuando vos te metés a investigar el tipo de buques que tienen, las condiciones en que están, te dabas cuenta que esos buques no están en condiciones de cerrar nada. La única opción que tenía era el tema de poner minas, que complicaba sin duda eso. Ahora, lo que vos decís sobre el llamado de China, pero si el 70% del petróleo que que produce Irán va a China, ¿vos pensás que los chinos van a estar contentos con el tipo de liderazgo político que hay en Irán? ¿O van a empezar a mover fichas para ver, busquemos algún otro pibe que tenga algún tipo de confiabilidad para nosotros? Se me ocurre, ¿no? Y bueno, qué sé yo, hay tanto para aprender, en fin. Como siempre, Guille, te agradezco muchísimo, un abrazo a la distancia. Y yo te agradezco algo, vos fuiste de los primeros, quizás hace muchos años atrás, me convocó para hablar de este tipo de temas, y eso lo reconozco siempre. Bueno, te agradezco. Un abrazo grande. Un abrazo, cuídense. Chao. Bueno, Guillermo Laferriere, un hombre que combatió en Malvinas, que tiene una mirada muy crítica sobre todo lo que ocurrió en aquel episodio que ha marcado tanto